¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta en esta sección del Hoy en Ley Dile Deportivo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama Guantes Blancos, el segundo que escribe Félix Fernández Crisliev. Guantes Blancos, personajes del fútbol, que forma parte de las ediciones del futbolista en un gran trabajo editorial que ha hecho la editorial ficticia. Si ustedes recuerdan a Félix Fernández, era uno de los porteros sensacionales del Atlante, de los pocos futbolistas que leen y que escriben. Es más, diría casi el único en nuestro país. Félix Fernández tiene una gran capacidad intelectual y ha logrado reunir varias anécdotas del fútbol a lo largo de estos libros. Ese es el segundo que realiza. Guantes Blancos fue el primero y este se llama Personajes del Fútbol, que podemos ver en la portada. Es una de las luchas tradicionales e históricas, la Volpe contra Hugo Sánchez, que obviamente lo trata en este libro, porque ustedes sabrán que tanto la Volpe como Hugo Sánchez nunca se dirigieron la palabra desde aquel golazo que le anotó Hugo Sánchez de tijera a la Volpe. Bueno, aquí nos habla de varios personajes, como por ejemplo Joaquín Sabina y el fútbol. Habla de don Ángel Fernández, este gran cronista del fútbol, que comenta aquí Félix Fernández, que él lo conoció ya en sus tiempos donde ya estaba muy cansado don Ángel Fernández, pero en una mesa redonda que tuvieron en la Expo Fútbol Show en el 2005, a pesar de su cansancio, cuando le tocó hablar a Ángel Fernández, revivió el gran Ángel Fernández con toda su crónica. Y se exponíamos nuestros puntos y don Ángel solamente escuchaba, parecía perdido, pero cuando le tocó hablar, empezó a gritar su gol famoso y recordó aquellas hazañas que él le tocó ver y narrar a través de la televisión. El gran Ángel Fernández, Fernando Marcos también lo recupera aquí como uno de los grandes cronistas que le gustaba la polémica a don Fernando Marcos. Habla de muchos personajes, obviamente de porteros, como Oliver Kahn, aquel famosísimo portero de Alemania, que era uno de los ídolos de Félix Fernández. Habla de René Higuita, ustedes lo recordarán muy bien, aquel portero colombiano que hacía espectacularidades y cabriolas y media. También está, por ejemplo, Jorge Campos, otro de los personajes importantes de la portería, y muchos elementos más que hablan del barrio, que hablan del estadio, que hablan de la afición, que habla del fútbol, donde conocemos a través de Guantes Blancos el fútbol visto desde el punto de vista y el sentimiento de un futbolista y de un pensador como Félix Fernández Crisliev. Muy bien, pues muchas gracias.